Buenos días, yo soy el profesor Álvarez. Esto es Prácticas Hospitalarias 2. A modo de revisión, lo que sería el tórax, tenemos que ver primero su anatomía. La anatomía, ustedes recordarán cuando dábamos lo que es continente y contenido, ¿sí? Continente es todo lo que está por fuera, serían los arcos costales, las costillas, todo lo que forma, digamos, la jaula torácica. Y contenido, todo lo que tenemos por dentro: pulmones, corazón, esófago, mediastino, los diferentes órganos que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Por qué nos resulta interesante esto? Primero, tenemos que entender qué estructuras estamos viendo y qué estructuras estamos visualizando. Después, también tenemos que saber las patologías que presenta el tórax. Las más comunes, obviamente. Es obvio que nosotros no somos médicos, pero en base a las patologías que los pacientes tienen, nosotros decidimos muchas veces la técnica y la protección que vamos a hacer, ¿sí? También es importante saber cuando tenemos lesiones traumáticas, lo que yo le había dicho en un primer video, que muchas veces conviene en una lesión costal de poco tiempo hacer una oblicua, ya no cuando pasan los 20 días, porque ya está consolidada prácticamente esa lesión. Entonces no se hace una oblicua, sino simplemente un tórax frente. Todo lo que se llama lesiones orgánicas vienen a ser las lesiones que son normales o funcionales de cualquier órgano. Lesión orgánica puede ser alguna patología que el paciente tenga ya de nacimiento, por ejemplo, no sé, una dextrocardia podría ser cuando tiene el corazón al revés, que tenga una agenesia a un lóbulo, que no se haya desarrollado un lóbulo, y así, digamos, patologías que nosotros vamos viendo. Y finalmente lo que es un derrame pleural. Si el derrame pleural es muy importante, porque si vamos a la anatomía, en el derrame, ustedes saben que el seno costofrénico posterior, el que está por detrás, es muy importante tomarlo completamente en un perfil. Esto es tanto así que cuando hacemos un tórax de frente, en el tórax de frente generalmente uno suele, a veces sin querer, es un error técnico muy común, cortar uno de los senos costofrénicos. Y aunque ustedes no crean, ese pequeño detalle hace que nosotros ahí pensamos que es una unidad muy chiquitita, o sea, si hay líquido es muy poquitito. El problema es que detrás el seno costofrénico posterior desciende muchísimo más de ese nivel, y ahí sí hay una gran cantidad de líquido. Por eso es importante el par radiográfico en este caso, el frente y el perfil. Son como compañeros, digamos. Bien, después tenemos lo que es el abdomen. El abdomen, hay varias divisiones: el abdomen cerrado, el abdomen abierto. El abdomen que nosotros por lo general lo vamos a ocupar es, tenemos dos líneas verticales que son las líneas hemiclaviculares, derecha e izquierda. Después tenemos una primera línea que sería, que pasa por lo que son los rebordes costales. Una segunda línea que pasa a la altura del ombligo. Una tercera línea que pasa a la altura de las crestas ilíacas, y una más que pasa a lo que sería a nivel de la pelvis. Queda dividido entonces en 9 regiones, ¿sí? 9 regiones que son importantes para nosotros, para saber qué uno está estudiando. Las 3 primeras de arriba, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio, son importantes cuando vamos a estudiar el abdomen en bipedestación, ¿sí? Y cuando estemos viendo lo que es el abdomen en decúbito, como yo les dije en el video anterior, van a tener digamos,
incluir todo lo que es el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, sino sí por debajo, lo que sería la fosa ilíaca izquierda, el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque en esta zona, por ejemplo, en el hipogastrio vamos a tener la vejiga, ¿sí? Y es muy importante cuando vamos a ver lo que es la directa de aparato urinario. Sabiendo simplemente la anatomía de localización, la anatomía topográfica del riñón, en el video anterior les hice de vuelta esa salvedad. El riñón se encuentra en el retroperitoneo, está por detrás, ¿sí? Tiene una celda de grasa, y está a la altura de la dorsal 12. Dorsal 12 hasta la lumbar 3. Su polo superior es la dorsal 12 y su polo inferior sería la lumbar 3. Entonces más o menos deberíamos ubicarnos hacia ese nivel. Y debajo les dije lo que era el hipogastrio. Entonces ubiquen bien lo que es la sínfisis del pubis. Hasta que lo aprendan o lo comprendan cómo se palpa, se busca, pueden ubicar los dos trocánteres mayores, trazar una línea, y por esa línea, digamos, donde pasa, ahí estaría el borde inferior. Eso es básicamente abdomen. Esto de modo de repaso, lo que ustedes habían visto, lo que yo les había hablado hoy, el abdomen en bipedestación. Su principal indicación básicamente es la perforación de víscera hueca, lo que nosotros conocemos como neumoperitoneo, ¿sí? Esa banda radiotransparente de ese aire que quedó libre en la cavidad abdominal. Como el paciente está en bipedestación, ustedes saben que el límite entre el tórax y el abdomen es el diafragma, o sea que el aire más arriba del diafragma no puede ir. Entonces vamos a tener aire atrapado por debajo del diafragma. Va a ser una banda radiotransparente, que es lo que nos va a dibujar, ¿sí? El centraje que tenemos que hacer, tenemos que incluir ambos hemidiafragmas. ¿Por qué es esto? Es muy importante porque yo necesito distinguir cuáles son las bases pulmonares para ubicar dónde está mi diafragma, y que por debajo esté lo que es esa banda radiotransparente, que sería el neumoperitoneo, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa, todo lo que sea la técnica, va a ser, lo hacemos en buquimural. Hacemos con un chasis 35×43 vertical, marcando a la derecha, es muy importante. Y la distancia de fotopelícula no debería ser mayor a 1 metro. Los colimadores abiertos completamente. El paciente debe estar completamente desvestido, o sea, con una bata simplemente, ningún objeto metálico. Y al momento del disparo se le pide que haga una apnea inspiratoria, ¿sí? ¿Por qué es esto? El paciente no debe respirar, porque si respira se mueve, y todo lo que se mueve en radiología se borra. En realidad no es que se va a borrar, sino va a ser una imagen borrosa y no es de buena calidad. Los factores técnicos, vamos a estar hablando aproximadamente de valores que van a superar los 100 mA y bastante también el kilovoltio, valores de 100, 120 tal vez, en pacientes que son muy grandes, personas que tengan una anatomía bastante robusta, ¿sí? En pacientes normales, un abdomen igual no debería superar los 90 kilovoltios y 100 mA, muchas veces trabajando en 200 mA o en 300 mA, depende del rango y cómo funciona su equipo. Bien, después tenemos lo que es el abdomen. El abdomen, hay varias divisiones: el abdomen cerrado, el abdomen abierto. El abdomen que nosotros por lo general lo vamos a ocupar es, tenemos dos líneas verticales que son las líneas hemiclaviculares, derecha e izquierda. Después tenemos una primera línea que sería, que pasa por lo que son los rebordes costales. Una segunda línea que pasa a la altura del ombligo. Una tercera línea que pasa a la altura de las crestas ilíacas, y una más que pasa a lo que sería a nivel de la pelvis. Queda dividido entonces en 9 regiones, ¿sí? 9 regiones que son importantes para nosotros, para saber qué uno está estudiando. Las 3 primeras de arriba, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio, son importantes cuando vamos a estudiar el abdomen en bipedestación, ¿sí? Y cuando estemos viendo lo que es el abdomen en decúbito, como yo les dije en el video anterior, van a tener digamos,
incluir todo lo que es el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, sino sí por debajo, lo que sería la fosa ilíaca izquierda, el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque en esta zona, por ejemplo, en el hipogastrio vamos a tener la vejiga, ¿sí? Y es muy importante cuando vamos a ver lo que es la directa de aparato urinario. Sabiendo simplemente la anatomía de localización, la anatomía topográfica del riñón, en el video anterior les hice de vuelta esa salvedad. El riñón se encuentra en el retroperitoneo, está por detrás, ¿sí? Tiene una celda de grasa, y está a la altura de la dorsal 12. Dorsal 12 hasta la lumbar 3. Su polo superior es la dorsal 12 y su polo inferior sería la lumbar 3. Entonces más o menos deberíamos ubicarnos hacia ese nivel. Y debajo les dije lo que era el hipogastrio. Entonces ubiquen bien lo que es la sínfisis del pubis. Hasta que lo aprendan o lo comprendan cómo se palpa, se busca, pueden ubicar los dos trocánteres mayores, trazar una línea, y por esa línea, digamos, donde pasa, ahí estaría el borde inferior. Eso es básicamente abdomen. Esto de modo de repaso, lo que ustedes habían visto, lo que yo les había hablado hoy, el abdomen en bipedestación. Su principal indicación básicamente es la perforación de víscera hueca, lo que nosotros conocemos como neumoperitoneo, ¿sí? Esa banda radiotransparente de ese aire que quedó libre en la cavidad abdominal. Como el paciente está en bipedestación, ustedes saben que el límite entre el tórax y el abdomen es el diafragma, o sea que el aire más arriba del diafragma no puede ir. Entonces vamos a tener aire atrapado por debajo del diafragma. Va a ser una banda radiotransparente, que es lo que nos va a dibujar, ¿sí? El centraje que tenemos que hacer, tenemos que incluir ambos hemidiafragmas. ¿Por qué es esto? Es muy importante porque yo necesito distinguir cuáles son las bases pulmonares para ubicar dónde está mi diafragma, y que por debajo esté lo que es esa banda radiotransparente, que sería el neumoperitoneo, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa, todo lo que sea la técnica, va a ser, lo hacemos en buquimural, hacemos con un chasis 35 por 43 vertical, marcando a la derecha, es muy importante, y la distancia de fotopelícula no debería ser mayor a 1 metro, los colimadores abiertos completamente, el paciente debe estar completamente desvestido, o sea, con una bata simplemente, ningún objeto metálico, y al momento del disparo se le pide que haga una apnea inspiratoria, ¿sí? ¿Por qué es esto? El paciente no debe respirar, porque si respira se mueve, y todo lo que se mueve en radiología se borra. En realidad no es que se va a borrar, sino va a ser una imagen borrosa y no es de buena calidad. Los factores técnicos, vamos a estar hablando aproximadamente de valores que van a superar los 100 mA y bastante también el kilovoltio, valores de 100, 120 tal vez, en pacientes que son muy grandes, personas que tengan una anatomía bastante robusta, ¿sí? En pacientes normales, un abdomen igual no debería superar los 90 kilovoltios y 100 mA/s, muchas veces trabajando en 200 mA/s o en 300 mA, depende del rango y cómo funciona su equipo. Bien, esto para que vayan acostumbrándose un poquitito, acostumbrando su vista, ¿sí? En el abdomen en bipedestación, esas dos líneas amarillas que ustedes están mirando, esas son las bandas radiotransparentes. Ahí estamos viendo dónde es que está ese aire atrapado, ¿sí? Esas dos bandas radiotransparentes donde ven que están las flechas, eso es aire atrapado. ¿Vieron que hacen como un dibujo que parecería un diafragma? No, no es el diafragma, es aire. Lo que pasa es que el aire toma la forma del órgano que está por encima. Por eso es muy importante que el paciente, ustedes incluyan ambas bases pulmonares, ¿sí? Si no, es muy difícil que uno pueda llegar a hacer un diagnóstico de neumoperitoneo, sobre todo si ustedes toman muy por debajo o se van muy abajo, porque fíjense que esas dos imágenes, si estuvieran un poquito más cortadas, podrían semejar tranquilamente que son las bases pulmonares, ¿sí? Y la siguiente patología, que la primera, digamos, era
la perforación de víscera hueca. La segunda eran los niveles hidroaéreos, ¿sí? Estos son los niveles hidroaéreos que ustedes están viendo. Los niveles hidroaéreos me están indicando que mi paciente está en bipedestación. Si no estuviera en bipedestación, es imposible que haga estos niveles, ¿sí? Por arriba queda el aire y por debajo es obvio que tiene líquido. Por eso es que hacen estas imágenes radiográficas. Bien, y lo que es el abdomen en decúbito. El abdomen en decúbito pues, básicamente lo vamos a ocupar para la directa de aparato urinario. No siempre, pero digamos que es una de las principales indicaciones, ¿sí? El centraje es completamente diferente. Debemos incluir la sínfisis pubiana y ambos riñones. ¿Por qué? Porque se está estudiando esa anatomía. Entonces es muy importante que aprendan lo que es la topografía radiológica. En realidad nosotros vamos a aprender lo que se llama reparos anatómicos. Son reparos visuales que uno teniendo o ubicándolos sabe a qué altura o a qué órgano obedece. Uno muy importante que siempre vamos a ocupar es el del ombligo. El ombligo es la tercera lumbar, ¿sí? Entonces ese reparo nos va a servir para el abdomen, para la columna lumbar, cuando estamos haciendo pelvis. Todos esos reparos nos sirven. Si ustedes hacen una línea o trazan una línea, van a ver que ambas crestas ilíacas están al mismo nivel, ¿sí? Después tenemos el apéndice sifoide, tenemos el rebordo costal. El apéndice sifoide es dorsal 10, el rebordo costal es dorsal 12. Para ubicar la sínfisis del pubis, yo ya le dije hoy los trocánteres mayores. Y ya iremos viendo los diferentes tipos de centrajes y reparos anatómicos que vamos a tener, ¿sí? En este caso, el paciente al estar acostado, las vísceras se desplazan, por lo tanto, factores técnicos, de vuelta estamos hablando de no mayor de 1 metro. El chasis va a ser una 35 por 43, vertical nuevamente, marcando derecha, y se va a hacer bajo mesa. ¿Por qué es esto? Porque vamos a tener mucha radiación dispersa. La ventaja sería que vamos a bajar los valores técnicos, por lo tanto el Buki va a funcionar muchísimo mejor. Si antes ocupábamos 90 o 100 kilovoltios, es muy probable que en un abdomen en decúbito bajemos a 80 o 84 y no mayor a 80 mA/segundo. Vieron que la calidad es muchísimo más, va a ser muchísimo más la calidad. ¿Por qué? Porque uno está buscando estructuras muy pequeñitas. Hacer, por ejemplo, un cálculo o algún objeto extraño que el paciente pueda tener, ¿sí? También les va a llamar la atención, como yo lo dije en el otro video, que se le hace a las pacientes embarazadas. A las pacientes embarazadas a término. ¿Cuándo se suele hacer esto? Generalmente para ver la posición y las formas del feto. El tamaño y la cantidad, si es uno, si son dos, si cómo están ubicados, si está preparado en posición cefálica, si está en podálica. Todo eso nos sirve muchísimo a nosotros. También hay algo que se llama abdomen ginecológico. El abdomen ginecológico nos suelen mandar los ginecólogos para ver dónde está ubicado el DIU, el dispositivo intrauterino. Muchas veces se colocan más de uno, entonces le hacemos una directa de abdomen en decúbito y ubicamos si hay uno o dos, o directamente no hay ningún DIU, ¿sí? También tenemos objetos extraños que por la razón que sea el sujeto lo tenga dentro de su organismo, también lo hacemos. Cuando yo recién empecé, hace muchísimo tiempo, a nosotros nos traía personal de gendarmería, las personas que ingerían las pastillas, ¿sí? Pastillas de drogas, digamos. Entonces le hacíamos la placa para saber si la persona tenía drogas, digamos, en su interior del cuerpo. O también hombres y mujeres, si por ahí no tenían en la cavidad genital o en la cavidad rectal, también. Como no se puede hacer una revisión de cavidades, no le va a autorizar el fiscal, entonces nosotros le hacíamos la placa. Si observamos que tenía algún objeto introducido, entonces el fiscal autorizaba para que se le haga la revisión de cavidades y finalmente se retire la sustancia ilícita, ¿no? Eso le estoy hablando allá en mis principios. Ahora de eso se encargan judiciales y todo eso. Nosotros estamos exentos. Pero supónganse que sea en el interior o en algún otro lugar, sepan que nosotros también hacemos eso, ¿sí?
técnicas también de la radiografía de un feto. Está en presentación cefálica, quiere decir que la cabeza está abajo, está colocada, está en posición y es un feto único. Se puede visualizar todo lo que es la columna lumbar, algunos huesos como ser fémur y húmero y el cráneo.